tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están va? todos por ahí? Bienvenidos. Bueno, como siempre les decimos, nosotros somos Puentes para Despertar. Estamos acá todos los miércoles de 19 a 20. Nos ubican en las redes tanto en Instagram como en Facebook como Puentes para Despertar. En nuestra página web www.puentesparadespertar.com.ar. En nuestro canal de YouTube están en todos los programas que ya fueron emitidos. Este es el número 129. Exactamente. Si quieren buscar los otros 128 programas, están ahí en el canal de YouTube Puentes para Despertar. Hola Gavita, hola Victoria, hola, ¿cómo están todos que nos están saludando? Bueno, ¿qué más? Y que también los pueden encontrar en Spotify, en iVoox y en los formatos de podcast más difundidos. Ahí van a encontrar todos nuestros programas anteriores, los de las 3 temporadas anteriores. Así es, hoy justamente hablábamos de eso, ¿no? ¿Cuánto hace que estamos saliendo al aire todos los miércoles con un intervalo que hicimos ahora en las vacaciones? Y bueno, esto de ir de alguna manera llevando este mensaje, ¿no? de la bioexistencia consciente, contándoles a las nuevas personas que se van sumando. Antes nos seguían en la radio, ahora hay nuevos seguidores que están más relacionados con el Instagram. Y bueno, y para quienes se van sumando, también les contamos que otra vía para comunicarse con nosotros es a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. Muy bien. Y como ustedes saben, empezamos con una saga nueva, empezamos con esta idea de ir comentándoles qué es la bioexistencia consciente, como para explicarles a los nuevos, a los que se van acercando, a los que van entrando en nuestra mirada, a los que van resonando con todo lo que nosotros hacemos habitualmente. Así que acá estamos para volver a abordar esta segunda parte, llamémosle así, de lo que empezamos a hablar en el programa anterior, de qué es la bioexistencia consciente, cómo trabajamos acá desde esta mirada, desde estas consultas, qué áreas abarcamos, cuáles son las diferencias que tenemos con otro tipo de corrientes. Entonces, ¿por qué por acá y no por allá? ¿Cuál es la diferencia? Ustedes podrán resonar o no con lo que le estamos presentando, pero la idea es que conozcan un poco más de qué es lo que nosotros hacemos, por qué y para qué estamos haciendo esta experiencia biológica, qué estamos trascendiendo con todo lo que vamos creando de manera inconsciente y vamos poniendo delante nuestro en nuestro universo y demás. Y lo primero que queremos charlar, André, es comentarles nuestra idea, nuestro eje central. Nosotros somos una corriente bio, somos una corriente de base biológica. Pero no solamente eso. No solo eso, pero nuestro basamento, nuestra mirada, nuestro eje es biológico. Por ende, vamos a mirar mucho todos los trabajos que tienen que ver con esto. Medicina china, la mirada hameriana, la medicina germánica, el trabajo de Bruce Lipton, con la biología de la creencia, todo lo que tiene que ver con la biología y fundamentalmente con ese descubrimiento que se lleva puesto Richard Hammer con la muerte de su hijo Dirk, que es que una emoción es capaz de generar materia, que una emoción, un hecho, un recuerdo no sanado, emocionalmente fuerte, puede generar materia. ¿Cómo lo hace de manera distorsiva cuando nuestra biología interpreta que necesitamos más masa corporal en un determinado órgano en formato de cáncer porque esa función no se está cubriendo de la manera adecuada? Bueno, recordemos, ya lo hemos hablado en algún otro programa, pero sabemos que Hammer, ¿sí?, es quien a raíz de un cáncer que él tiene en los testículos, que justamente son los órganos que intervienen en la reproducción, ¿sí?, justamente para tener descendencia. A él, obviamente, con esa muerte y después cuando aparece ese cáncer, le llama mucho la atención esto y empieza, obviamente, como investigador que es, a
investigar y analizar los casos de sus pacientes, porque él es oncólogo, buscando estas historias. ¿Qué pasaba en todas esas personas que tenían un cáncer de testículo? Porque no solamente él tiene un cáncer de testículo, sino que su mujer también tiene un cáncer de ovario. ¿Ok? Entonces empieza con toda esa investigación y es como llega a esta determinación después de tantos casos que fue viendo y revisando y entrevistándose con esas personas, donde determina, ¿sí?, que cuando uno vive una situación con un gradiente de intensidad, como es en el caso de lo que vive él con su mujer, que es la pérdida de su único hijo, porque encima era el único hijo que tenía, un hijo joven, un hijo varón, que no tenía descendencia, entonces es un drama muy grande, ¿sí?, para la familia, para ellos, y ahí es cuando, debido a toda esa investigación que hace, puede determinar que a partir de una emoción de ese gradiente, una persona puede generar más materia, como es en forma distorsiva un cáncer. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la respuesta de la biología? La biología dice, bueno, se te murió la descendencia, te voy a dar más testículos para que la próxima vez no te vuelva a pasar lo mismo. O sea, vas a tener más potencia como para que tu descendencia salga más fuerte y no te vuelva a pasar lo que te pasó. Y lo hace de esta manera, generando más materia a través de un cáncer de testículo. Hay algunos detalles en todo esto, inclusive en la historia de Hammer, que podemos tomar como testigo y que nos sirven para nuestra mirada, que es los contextos en que pasa esta situación, cómo se desarrolla todo esto y de qué manera acompaña este contexto la muerte violenta de ese hijo. ¿A qué me refiero con esto? Que se hace en un contexto donde Hammer, padre, resiente una sensación de mucha injusticia, de algo que es una bala perdida, no tan perdida, disparado con un arma de fuego de alguien de la nobleza, en este caso italiana, que no se puede juzgar, que sale indemne, y hay todo un halo que contiene a esa emoción violenta en lo que nosotros llamamos la creación que nosotros generamos alrededor de nuestro universo, que hace que el síntoma germine, prospere, se genere, se desarrolle. Eso es muy importante de ver, porque hoy vamos a hablar mucho de eso. Vamos a hablar de esto de que nosotros decimos, y lo escuchan a Pablo habitualmente decir, somos creadores de nuestra realidad. Pero esto suena muchas veces a que somos creadores y tenemos la culpa de lo que nos pasa. Y no es así. Y también el ser o el escuchar que somos creadores habla como, uno puede interpretarlo como el creador desde la manufactura, desde el poder armar algo, poder crear algo, y no pasa por ahí ese rol de creador del que nosotros les hablamos y que habla la bioexistencia consciente, sino un creador desde repetir determinados códigos que se vienen transmitiendo y que se vienen generando y que están dando como resultado vida, que ahí es a donde vamos a ir apuntando, porque nosotros somos repetidores de situaciones que están decodificadas de una determinada manera, que por sobre todas las cosas están dando como resultado vida. Recuerden lo que dijimos el programa pasado y vale la pena recordar. Nuestra mente, toda esta parte del cuerpo, es un lector de datos, es un sensor que lee lo visual, lo auditivo, lo gustativo, lo táctil, lo olfativo, y va leyendo permanentemente los datos de la escena. Esos datos, ese lector de datos, que es nuestra mente, manda esa información a nuestro tallo cerebral. Y en nuestro tallo cerebral, el server, automáticamente, a medida que va copiando estos datos, él va asociando a situaciones del pasado, a cosas que pasaron antes. Esta escena es igual a la que vivió el abuelo en tal momento. ¿Y qué pasó? ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? Si le fue bien, la repetimos. Si le fue mal, creamos una escena dificultosa, trabada,
nos duele la cabeza, nos duele la panza, se rompe algo, hay algún ruido, alguien llama a la puerta. Creamos situaciones de manera permanente para no ir a buscar esa escena, para no avanzar sobre algo que en el inconsciente biológico está grabado como peligroso. Ahora, volvemos a este juego. ¿Cómo medimos en la bioexistencia consciente si algo está distorsionado o está coherente? Nosotros no nos paramos delante de un consultante y le decimos, mira, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. ¿Esto está bien o esto está mal? Esto no lo hacemos acá. Nosotros no le decimos a nadie qué es lo que tiene que hacer. Pero sí nosotros tomamos como vara, como medida, lo biológico y lo antibiológico. O sea, ¿en dónde nos paramos? Diciendo, ¿esto es biológico o esto es antibiológico? Cuando sentimos una situación, cuando vemos una situación, cuando se presenta un hecho, cuando se presenta un comportamiento, ¿cómo lo medimos? ¿Como biológico o como antibiológico? Si es una conducta biológicamente lógica, bueno, vamos a ir por ese lugar del lado de la biología, entendiendo de que es un comportamiento que trajo vida y es biológicamente lógico. Ahora, si es un comportamiento antibiológico o ilógicamente biológico, eso lo vamos a buscar en nuestro dato, en nuestro transgeneracional, en nuestras vivencias anteriores, donde se torció esa aguja hacia lo antibiológico como solución para poder continuar con el desarrollo normal de la especie. En un momento dado tuvimos que tomar una decisión antibiológica en nuestra vida en función de un bien mayor. ¿Y cuál es el bien mayor? Biológico. La supervivencia. La supervivencia, la proliferación de la especie. Entonces, en ese momento dijimos, vamos por acá y por este lado torcemos la aguja hacia lo antibiológico, ahora vamos a poner un ejemplo, para que la especie continúe. Total. Estamos muy económicos estos últimos días con nuestras consultas. Con muchas consultas de la economía, ¿no? Con muchos consultantes que están trabajando su economía. Recuerden que siempre les decimos, cada momento que venimos, cada persona que viene a nuestra consulta viene a hacer un ciclo de consultas buscando los anclajes, ¿sí?, que hay detrás de ese síntoma que trae. Y entonces vamos a estar un tiempo juntos trabajando en eso que tenemos que ir buscando. Justamente cuando trabajamos economía, vamos a ir buscando este sentido biológico, antibiológico, como les dice Gustavo, y nos vamos a encontrar con varias cosas. ¿Por qué vamos a usar un ejemplo que no es de un síntoma biológico para graficar esto, de lo biológico y lo antibiológico? Porque es más fácil ver que si alguien se enferma con algo, seguramente ahí estamos para el lado antibiológico. Ahora, si vamos a charlar sobre un comportamiento o sobre una situación en nuestro universo que, por ejemplo, tiene que ver con la economía, va a ser un poco más complejo de ver en dónde nos paramos nosotros como creadores y creamos esta solución antibiológica en un comportamiento de escasez para poder continuar con las especies. Tenemos un montón de ejemplos, yo no sé si vos querés ir por alguno, pero... Yo, algo muy reciente que me pasó hoy, ¿no? Y justamente venimos trabajando el tema economía, el tema de la escasez económica y este formato repetitivo y que siempre está la consultante creando determinadas situaciones que tienen que ver con esa escasez, que no puede salir de esa creación, digamos, ¿no? Y todo lo que hemos visto hasta ahora en su transgeneracional, porque lo hemos trabajado en el presente, hay un muy mal visto que es justamente el papá, que es el que con mucho esfuerzo y mucho sacrificio logró un determinado bienestar económico, pero sin embargo es el mal visto, es el que no está bien visto en el clan porque es una persona agresiva, es una persona que muy exigente para con sus hijas y demás. Pero en todo lo que fuimos viendo del lado materno se viene repitiendo un patrón y que tiene que ver con la pobreza.
Y la pobreza en este caso dio como resultado vida. El clan fue prosperando dentro de ese patrón de no tener, de estar escasos, y así fue creciendo y se fue haciendo cada vez más grande. Y esos bisabuelos que eran pobres y que vinieron de otras tierras, justamente buscando una solución en estas tierras, siguieron con el mismo comportamiento, tuvieron hijos, esos hijos siguieron teniendo hijos, y acá está la bisnieta, ¿no? Con el mismo patrón sosteniendo esa pobreza. ¿Pero por qué? Si ella quiere tener una vida diferente, si quiere ser próspera, si quiere tener dinero para viajar justamente, ¿sí? Y no nos olvidemos que los que viajaron se separaron de la familia, ¿ok? Vinieron a estas tierras buscando una solución, buscando un bienestar que no pudieron conseguir, que se mantuvieron en esa pobreza, y esa pobreza dio como resultado vida. Entonces yo hoy le decía, vos fíjate que lógicamente para la mente decís, pero ¿cómo puede ser que yo siga repitiendo esto? ¿Por qué si fueron pobres, la pasaron mal, siempre estaba el esfuerzo y el sacrificio, y hoy acá yo quiero que algo sea diferente? Bueno, seguís repitiendo algo que tu inconsciente va a hacer todo lo posible para que sigas por ese camino, porque vos sos un éxito biológico, porque estás acá gracias a todos ellos que vivieron en esa pobreza, que fueron sacrificados, que tuvieron que esforzarse para sobrevivir, pero eso dio como resultado vida. Vos Ah, estás acá viviendo, ¿sí? Y sos la muestra justamente viva de que eso generó vida. ahora, ¿cómo hacemos en consulta para ir a buscar este asunto? ¿Qué tenemos que ir a buscar en consulta para encontrar más atrás la historia? Porque en algún momento el clan tuerce la aguja hacia la escasez, y esa escasez, generación para generación, como lo contó Andrea, va generando vida. Pero hubo una historia antes donde no hubo escasez, donde hubo abundancia, pero estuvo aparejada la muerte, estuvo ahí presente la muerte. Vamos a poner el mismo caso, siguiendo con la misma continuidad del relato de Andrea, yendo más arriba, vamos a encontrar, por ejemplo, una historia donde en una familia que tenía un buen pasar, que estaban bien, bueno, la mujer queda embarazada, ese bebé enferma, ese bebé muere y no alcanzan todas las pertenencias ni todo lo que uno tiene a la mano para salvar a ese hijo. Esa situación va a hacer que nuestra terminal de datos, nuestro sensor, lea la escena y diga, ¿cómo estábamos de dinero? ¿Cómo venía la situación económica? ¿Qué pasaba acá en el momento de la muerte de ese niño? ¿Cómo estaba la economía? ¿Cómo estaba la cosecha? ¿Cómo estaba el trabajo? ¿Cuáles eran nuestros ingresos? Y todo eso va a quedar registrado en esa escena como no bueno para repetir porque genera una muerte. Voy a poner un ejemplo aún más simple y más claro respecto de que tenemos que encontrar el desencadenante inicial donde estaba el abundante que recibe un determinado dinero y a partir de ahí pasa algo en el clan que es antibiológico. Por ejemplo, se muere el abuelo, cosa totalmente natural, porque nosotros sabemos que la especie perdura y vive hasta una determinada cantidad de años. Bueno, muy bien, se muere el abuelo y a partir de esa muerte hay una herencia, esa herencia la reciben los hijos, esos hijos reciben esa herencia, se pelean por esa herencia y la familia se divide. Ahí hay un comportamiento antibiológico. Y a partir de ahí, esa familia dividida empieza a generar situaciones de gasto innecesario, de pérdidas, de inversiones mal hechas, de situaciones no queridas, hasta que llegamos a la segunda o tercera generación en total pobreza. Y acá viene a consulta a ese nieto de ese heredero diciendo, yo no tengo dinero. Bueno, vos no tenés dinero porque si tenés dinero vamos a ir a buscar el recuerdo de tu abuelo
que cuando recibió la herencia se peleó con todos los hermanos y la familia se dividió. Y como somos animales de manada, biología, comportamiento biológico, lógico de los mamíferos, la manada no se debe dividir. Y si la manada se divide, se activa el recuerdo de nuestro inconsciente biológico de aquel mamífero que queda rezagado en la manada y expresa al depredador. Y es una muerte segura. Entonces vamos a hacer todo lo posible para que el clan no se divida. Quedó el dato grabado que cuando se recibió un dinero, el clan se dividió. Entonces, de ahora en adelante, no recibir más dinero para evitar la división del clan. Porque la división, la separación, pensemos otra vez en términos biológicos, somos biología, y como somos biología, estamos asociados también a los mamíferos, ¿ok? Necesitamos vivir en comunidad, necesitamos vivir en manada. La manada es la que nos da la protección. Si nos separamos del clan, corremos peligro de muerte. Entonces, la separación de la familia es un anclaje que vamos a tener muy, muy adentro nuestro, que sabemos que es peligroso. Por lo tanto, es algo que no tenemos que repetir. Y si es esa separación justamente por un hecho que tiene que ver con algo económico, con dinero, con una herencia, como decía Gustavo recién, acá abajo eso no lo tenemos que repetir. Lo vamos a explicar como si fuera una ley. Todos los programas de escasez arriba en lo transgeneracional van a estar unidos a un hecho antibiológico que no debemos repetir. Y se toman como solución para que la especie prospere. Quiero decir, vamos a evitar una muerte, vamos a evitar una división del clan y vamos a evitar ser mal vistos para ser excluidos. Siempre, siempre, siempre. ¿En un 100%? Sí, en un 100%. Porque justamente, ¿no? El ser mal visto me va a poner en un lugar de exclusión. Si el clan tiene una mirada condenatoria, hablamos de clan con respecto a la familia, si la familia tiene una mirada condenatoria para aquellos que tienen dinero, ¿sí? Para el que tiene plata vaya a saber cómo la hizo, está todo ese juicio atrás del dinero, ¿sí? Porque vamos a encontrar las historias obviamente más atrás. Entonces, yo acá abajo voy a hacer todo lo posible inconscientemente, por más que yo quiera tener mucha plata, quiera tener mucho dinero porque quiero viajar, porque me quiero comprar mi casa, no lo voy a poder hacer. Mi inconsciente va a hacer todo lo posible para que eso no suceda, porque corro peligro de ser excluido y si lo puedo ser hacer, mal visto. Y si lo puedo hacer, o si en algún momento lo logro, voy a crear situaciones para no poder tenerlo, para no poder ahorrarlo, para no poder sostenerlo en Aparecen gastos inesperados. Por ejemplo, esto lo hemos hablado varias veces. Aparecen pérdidas. Aparecen gastos inesperados, aparecen malos negocios, aparecen cosas que se rompen en la casa, se rompe el auto, me roban, me estafan. Todo eso es una creación inconsciente para sacarme el dinero de encima. ¿Y por qué me tendría que sacar el dinero de encima? Para sobrevivir. Para no ser mal visto por mi familia. Para sobrevivir dentro de los parámetros que la biología entiende como mamíferos que somos, que tenemos que cumplir. Tener una cueva, vivir en manada y vivir la mayor cantidad de tiempo posible y tener la mayor descendencia posible. Tenemos que cumplir con esas cosas. Si algo de esto no se cumple, vamos a torcer la aguja para que por lo menos 2 de estas 3 cosas se cumplan. O sea, eso va a ser siempre así. Ahora, volvemos un poquito para atrás. Andrea comentó algo sobre los contextos, que yo lo deslicé en Hammer y ahora lo vuelvo a rescatar en economía. Creamos contextos para que esto se produzca. Creamos el marco adecuado para que el síntoma se desarrolle. Necesitamos las historias que sostienen el síntoma. Y esas son las historias que repetimos, porque son las que generaron vida. ¿Okay? Entonces, no hay síntoma sin historia, pero hay muchas historias sin síntoma. Pero no hay síntomas sin historia. Siempre la historia está. No hay escasez sin hecho antibiológico que quisimos evitar.
como mal menor. Y no solamente hablemos de escasez, hablemos de infertilidad. Sí, No puedo que tener sea. hijos, me está protegiendo de algo. O sea, no es casual que yo no pueda quedar embarazada o no pueda quedar embarazada de un determinado hijo, ¿ok? De un determinado número de hijos. Ahí me voy a encontrar con una historia transgeneracional que lo está sosteniendo, una historia que me está protegiendo de una muerte. Por eso no puedo tener hijos. A ver el Sí, mensajito. este mensaje es interesante, este mensaje que nos manda Laura Vallejos, diciendo que empecé a estar mejor económicamente y estaba mal con mi marido, volvió la escasez y todo bien con mi marido. Lógico, ¿no? El punto es, ¿qué hacemos? ¿El problema es el marido? No, bajo ningún punto de vista. Lo que pasa es que hay determinados síntomas que están en función de algo mayor. Recuerden de todo esto, ¿no? El síntoma, el para qué del inconsciente. ¿Para qué cosa buena yo me debería poner escaso? Si atrás de todo esto, como yo intuyo que hay en el caso que nos comenta Laura, si estoy bien económicamente, pero estoy mal en mi pareja, o si estoy bien con mi pareja, pero estoy mal económicamente, ¿de qué cosa buena me protegen ambas cosas? ¿Para qué cosa buena yo tendría que no estar bien con alguna de las dos? La respuesta es sencilla, quizás para que esa pareja no tenga descendencia. ¿Por qué? Porque atrás de este dato transgeneracional vamos a encontrar la muerte de un bebé, la muerte de una madre al poco tiempo de parir, o la muerte de un padre o el abandono de un padre. O el abandono. Entonces, pero también puede ser de no tener que tener un determinado número de hijos, porque no sabemos el caso de Laura, pero quizás tenga 1 o 2 hijos y justamente el programa la está protegiendo de no tener el que le sigue, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si estoy bien económicamente, estoy mal con la pareja, y si estoy bien con la pareja, estoy mal económicamente, porque todo va de la mano. Para poder tener una familia, para poder criar a mis hijos, voy a necesitar de una pareja, pero también voy a necesitar de una solvencia económica para poder alimentar y sostener a esa familia. ¿Ok? ¿Recuerdan lo que siempre decimos? La economía está muy unida al tema fertilidad. En muchos casos está muy unida al tema fertilidad. Porque si lo vemos, volvemos al espejo de la naturaleza. Ustedes fíjense cómo son los cortejos de los animales. Los animales se ponen grandotes, los osos se paran 2 patas, los felinos erizan la piel del lomo. Hay determinados pájaros que hacen unas danzas muy especiales. El pavo real despliega su cola. O sea, tenemos un montón de espejos en la naturaleza que el cortejo se produce a través de la ostentación. Bueno, ahí está diciendo Laura, ¿no? Que tiene 3 hijos y el 4º no nacido. Bueno, por ahí hay un dato, Laura, ¿sí? No sé si estás trabajando en consulta y si lo viste, pero bueno, va por ahí, ¿no? Tu inconsciente biológico te está protegiendo. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero a lo mejor Laura ya está en edad de... No importa. Biológicamente siempre va a ser una potencial madre. Claro. Entonces, esas historias están ahí, todavía guardadas, protegiéndolas de esto. También nos podrían preguntar, bueno, pero ¿cómo puede ser que si el objetivo es biológico, nosotros accedamos, o algunos de nosotros accedamos, a un programa de infertilidad donde hacemos que la biología no prospere? Bueno, les cuento, para ese caso, que el inconsciente solo va a negociar que un integrante del clan o varios integrantes del clan no tengan hijos, siempre y cuando otros integrantes de la misma camada puedan tenerlo. Lo voy a explicar más fácil. En las ramitas del árbol, imaginemos, ¿no? Supongamos que Andrea y yo somos hermanos, Andrea no tiene hijos, yo no tengo hijos, pero tenemos 2 hermanos que tienen 3 hijos cada uno. Entonces, entre ellos 2 tienen 6 hijos, somos 4, con 6 hijos entre los 4, entonces ahí el inconsciente puede negociar
que nosotros Andrea dos y no que yo tengamos. no tengamos hijos. Exacto. Siempre tiene que haber un saldo positivo, ¿no? De esa ecuación. Y en este caso el saldo da positivo. De 4 hay 6 descendientes. ¿Ok? Bueno, Sonia, si la economía se bloquea después de dejar un empleo, eh, el hecho que hayas dejado un empleo es solamente un punto en común, un punto inicial, donde el síntoma, llamamos, el síntoma se detona, pero no está anclado ahí. Nosotros trabajamos a través de los ciclos biológicos memorizados. Entonces, en una pregunta como la que vos deslizás, si vos, tendríamos que preguntarte, ¿a qué edad perdiste ese empleo, dejaste de trabajar ahí, qué te pasaba a la mitad de la edad, y en qué ciclo tuyo o ancestral, ahora nos vamos a meter en la parte ancestral, en qué ciclo tuyo o ancestral estás embebida para que estés repitiendo una historia, porque eso que te está pasando ya pasó. Exacto. Y el inconsciente lo está leyendo como un hecho que ya pasó, y cuando pasó es necesario que te pongas escasa porque te está protegiendo de algo que pasó después en esa historia anterior. Exactamente. ¿Okay? Siempre tenemos que buscar esto que nos está pasando acá, tenemos que aprender a leer esos datos, ¿no? Es todo un trabajo, es un trabajo que vamos haciendo con nosotros mismos, que tiene que ver con nuestro propio proceso en consulta, donde a medida que vamos justamente profundizando en nosotros y entendiendo la lógica de las cosas que nos van pasando, vamos pudiendo tener esa habilidad para ir leyendo todas las cosas que nos van pasando, todas las cosas que nos van pasando que no nos gustan, obviamente, porque las que nos gustan no necesitamos ni leerlas, pero todo eso que no nos gusta es un datazo que tenemos, porque ahí va a estar justamente el código de algo que se está mostrando y que ya pasó. Y hoy acá se está mostrando, se está repitiendo. Y cuando logramos esa agilidad en poder leer ese dato, vamos entendiendo esto de ser creador y cómo creamos y a partir de dónde creamos. ¿Sí? Creamos desde ese dato que tenemos guardado en nuestro inconsciente biológico y que necesito repetir acá. ¿Por qué? Porque es un comportamiento que se viene repitiendo y que evidentemente dio como resultado vida y lo sigo repitiendo porque todavía no lo pude trabajar, no lo pude ver. Y si no me gusta, justamente sabemos que está en algo antibiológico que necesito ir a buscar para poder transformarlo, para poder trascenderlo. De eso se trata el trabajo que hacemos en consulta. ¿Y cómo miramos nuestro transgeneracional? ¿Qué miramos de nuestro transgeneracional? ¿Qué es lo que, en dónde detenemos la mirada? Si bien nosotros sostenemos permanentemente que solo soy yo, que todo el universo está actuando para mí, y que cuando alguien viene a consulta preocupado por una situación de un tercero, vamos a trabajar en muchos de los casos, por lo menos en nuestro resonar, de ir a buscar la historia que lo preocupa en sus datos. Ahora, nosotros no hemos dejado, más allá de que tenemos Reorixins y vamos a través de esa ceremonia maravillosa, vivenciar el transgeneracional, siendo ese ancestro en ese momento y en ese lugar y en esa situación, nosotros no dejamos de mirar el árbol y le dedicamos toda una consulta y a veces dos al análisis del árbol, porque en el árbol vamos a encontrar el entramado de relaciones. El árbol nos va a regalar a través de sus datos todo el entramado de relaciones que hay en el clan, con quién estamos más relacionados. No es lo mismo que si yo soy Gustavo y tenga a mi abuelo Gustavo, tengo que mirar a ese abuelo porque yo soy ese abuelo. Tengo esos códigos de ese abuelo, porto los códigos de ese abuelo. Ahora, no siempre es tan simple. No siempre es que yo voy a tener un abuelo que se llame igual que yo. A veces las cosas están un poquito más atrás, más escondidas. Porque aparte, volviendo a justamente al inconsciente biológico que lee datos y que lee esos datos que somos, ¿no?
Si yo estoy acá, como dice Gustavo, soy Gustavo y el abuelo es Gustavo, el inconsciente lee, acá está Gustavo, el mismo Gustavo que está acá. Los datos de Gustavo, el abuelo, son los datos de Gustavo que está acá abajo, ¿ok? Totalmente. El consultante que viene a la consulta. Entonces, el inconsciente va a traer toda esa información, todo lo que dio como resultado vida para Gustavo, acá lo necesito, porque está Gustavo de vuelta. Exactamente. Y todo lo que ese Gustavo tuvo que evitar, este Gustavo también lo va a evitar. Porque es la continuidad. Ahora, hay sutilezas, que no son tan sutilezas, pero hay cosas que explicar. No es lo mismo estar relacionado con un ancestro que convive con nosotros o que convivió con nosotros, con un ancestro que falleció antes de que nosotros lleguemos a la panza de mamá, antes de que nosotros seamos concebidos. Las relaciones son diferentes. El paquete de datos que uno recibe es diferente. El cañón de Wi-Fi, decimos nosotros. Sí, totalmente. La conexión que tenemos con un ancestro y con otro son distintos. El punto es que si yo estoy conviviendo con una persona con la que tengo un nexo relacional con mi nombre, mi fecha, mi parecido físico, mi enfermedad, mi profesión, mi inicial, mi apodo, mi santoral, con alguna de estas cosas, yo estoy conviviendo con esa persona, yo estoy haciendo un trabajo en equipo, de manera contemporánea con esa persona. Ahora, si esa persona con la que yo me relaciono por todas estas cosas que comentamos, falleció antes de que yo sea concebido. Antes de que entremos a la panza de mamá. Exactamente. Entonces yo voy a recibir de esa persona un paquete de datos ahí que me lo dejó en el cuarto y yo llegué y me encontré con ese paquete de datos. Y ese paquete de datos va a ser, algunos de esos datos van a ser los que yo voy a tener que ir trascendiendo en esta experiencia biológica. Si no, lo único que voy a hacer es repetir las mismas situaciones, esquivándolos, lo que está guardado en la memoria biológica del inconsciente biológico, lo que generó muerte o división del clan o abandono, a evitarlo, y lo que generó vida, repetirlo. O sea, es decir, podemos seguir por la vida dormidos, sin despertarnos, repitiendo y repitiendo, sin solución de continuidad, o podemos despertarnos, hacernos cargo de ese paquete de datos, meternos en la historia de ese ancestro para ir a sanar esas emociones, esos lugares, esos momentos, esos tiempos trabados con esos recuerdos dolorosos que no se pudieron digerir. Bueno, porque esa es otra de las cosas, ¿no? que les explicamos cuando hay un acontecimiento a donde se traba el tiempo, donde pasa una situación como la que le pasó a Hammer, por ejemplo. Ese tiempo se trabó ahí con ese dolor, con esa emoción que no se pudo gestionar, con esa enorme injusticia como la vivió Hammer en ese momento. Ese tiempo se trabó ahí. Ahí es donde se dobló el tiempo, ahí es donde se trabó el tiempo, que es lo que nosotros vamos a buscar en las consultas, en el transgeneracional, en la contemporaneidad del consultante. Si yo lo tuviera Hammer enfrente, le diría, Rick, esto ya pasó. Porque no va a llegar un cáncer a tu biología en este momento, a 2, 3, 6 meses de la muerte de tu hijo, si no hubo un recuerdo no sanado anteriormente que haga que esto se desencadene, porque la muerte te está desencadenando esa patología, pero sucedieron cosas anteriores que te llevaron a desencadenar en ese síntoma. Quiere decir que el anclaje está mucho más atrás. El anclaje en una enfermedad de tan mala prensa como es el cáncer es un anclaje anterior. Ya vivimos muchas escenas de pérdidas generacionales, de pérdidas que con la muerte de este hijo se desencadenan todos esos recuerdos no sanados que vienen siendo enlazados. Exacto. Nosotros no nos ponemos enfrente
la muerte de un hijo de casualidad. Porque como dijimos en el programa anterior, no hay nada en la naturaleza que sea obra de la casualidad, no hay nada en la naturaleza aleatorio. No estamos en esta experiencia biológica por casualidad, porque caímos acá y acá estamos y qué casualidad, mira, me tocó vivir en este tiempo y esta es la vida que me tocó. Y qué casualidad que siempre busco el mismo tipo de parejas, o qué casualidad que todos mis parejas se llaman de un determinado nombre, o qué casualidad que cada vez que consigo un trabajo me encuentro con un compañero que me hace la vida imposible y tengo que renunciar. Nada es casualidad. Todo está sostenido por un dato, ¿sí?, que tenemos guardado en nuestro inconsciente biológico, que tiene que ver con estas historias como les estamos contando, que tienen que ver con nuestra contemporaneidad, pero que no puede no estar en nuestro transgeneracional. No hace muchos días, Pablo colgó un video de estos que cuelga siempre de 10 minutos, que nos regala su saber, su conocimiento, su sentir, donde decía que permanentemente nosotros estamos jugando con esto a prueba y error, leyendo y generando universos, leyendo y generando universos, leyendo y generando universos. Esto es una situación en automático, así funcionamos. Permanentemente estamos haciendo esto. Y si en algún momento esto necesitamos torcerlo hacia el lado antibiológico para hacer que la especie crezca y perdure por este bien mayor que es justamente sobrevivir, bueno, ahí lo vamos a modificar y ahí tenemos que ir a buscarlo. Podríamos hacer hacia el final del programa, porque como siempre los programas se nos van muy rápido. Todavía yo quiero comentar algo más. Por favor. Porque estuvimos hablando de bueno, cómo buscamos en el transgeneracional, en el árbol, hacemos una consulta completa, analizando ese árbol, viendo las relaciones que tenemos, contando o de alguna manera tomando conciencia de las historias del árbol que sabemos, ¿sí? Y obviamente va a haber muchas que no sabemos. Pero ¿qué puede pasar o qué pasaría si viene a consulta alguien que no tiene datos? ¿No? Porque hay muchas personas, de hecho hoy a la tarde atendí a alguien que me dice, bueno, pero yo estoy como con esta intriga porque como no tengo muchos datos, quiero ver cómo es esto del trabajo en Reorixin con el transgeneracional. Justamente, ¿no? Lo que tiene la bioexistencia consciente es esta herramienta maravillosa que es Reorixin, que nos permite ir a conectarnos con un ancestro, aunque no sabemos ni cómo se llama, ponernos en ese ancestro y sentir hasta el nombre de ese ancestro, que nos cuente su historia, y siempre esa historia que nos va a contar va a estar relacionada con el síntoma que estamos buscando. Así que nada, podemos trabajar exactamente igual aunque esa persona no tenga ningún dato o aunque tenga datos parciales. Bueno, la bioexistencia consciente tiene esa herramienta maravillosa que nos permite encontrarnos con toda esa información perfecta para el síntoma que tenemos. ¿Y de dónde saca la bioexistencia consciente esta virtud, por así decirlo, esta habilidad de poder tener datos donde no los hay? Los datos somos los datos, nosotros somos los datos. Nuestra biología tiene los datos. Como dijimos la vez pasada, la única parte de nuestro cuerpo que no sabe que tiene los datos es nuestra mente. La mente. Pero somos los datos. No tenemos un dolor de rodilla si no tenemos los datos. No tenemos un problema de fertilidad si no tenemos los datos. No tenemos escasez si no tenemos los datos. No tenemos vida, no tenemos experiencia biológica si no tenemos los datos. Venimos acá a encarnar una experiencia biológica desde un paquete de datos previo a nuestra concepción. Y somos los datos. Entonces los datos no los vamos a tener en nuestra memoria, no los vamos a tener en el papel, no los vamos a tener en el documento, no los vamos a tener escrito en un árbol, pero los llevamos puestos en nuestra biología. Y muchas veces aparece en la consulta el consultante que le cuesta asumir qué es ese dato, qué es ese ancestro, y entonces ante una determinada situación, después de hacer un Reorixin, quizás venga esta pregunta a decir, ay, esto que viví
Es increíble, pero ¿no será que me lo estoy imaginando? Y la respuesta es, ¿y por qué te imaginaste lo que te imaginaste y no una cosa diferente? Porque lo que vos creés que te imaginaste, en realidad, es la información que vos sos. Sos el dato y es el dato que vos tenés. Y si otra persona hubiese vivenciado esa misma situación, seguramente hubiese sido totalmente distinta porque va a ser de acuerdo al dato que porta y al dato que es. Sí, recuerden este detalle de lo que acaba de decir André. No tenemos los datos, somos esa información, Ujú. somos esa información. Nosotros portamos esa información, tenemos esos códigos. Entonces, la propuesta es confiar en la única persona que existe sobre esta tierra, que sos vos, y en tus datos. Nosotros lo único que hacemos es leer esos datos que tenés en la nuca de tu mano. Vos nos vas a mostrar esos datos y nosotros los vamos a leer. No es mágico, es lógico, es absolutamente lógico. Y yo justamente lo que les quería proponer es hacer un pequeño sumario de qué es la bioexistencia consciente y cuáles son las diferencias que podemos tener con otras corrientes bio. ¿Cuáles son las miradas, las diferentes apreciaciones que nosotros tenemos, las diferentes lecturas, los diferentes resonares respecto de otras corrientes? Por ejemplo, en principio tenemos religions. Nosotros trabajamos con el árbol de manera teórica cuando hacemos árbol y hacemos un análisis transgeneracional, pero dedicamos muchas consultas al trabajo vivencial del árbol genealógico. Esa es la primera diferencia. Segundo, nos asumimos creadores de todo lo que nos pasa, creadores inconscientes, creadores desde los datos que portamos, creadores levantando datos con nuestro lector de datos que es nuestra mente y decodificando nuestros datos y desarrollando universos propicios o dificultosos de acuerdo a lo que tengamos grabado nosotros, o sea, de acuerdo si se haya generado vida o se haya generado muerte, división del clan o escasez o exclusión. Exclusión. Y otro dato muy importante que también tiene la bioexistencia consciente es que nosotros siempre vamos a ir de la mano de un síntoma. O sea, el consultante viene a la consulta y nuestra pregunta es, ¿cuál es tu síntoma? Ese síntoma vamos a tratar de que sea lo más cortito posible, en 2 o 3 palabras, que va a ser nuestra puerta, nuestra llave para abrir esa puerta justamente que nos va a llevar a todas estas historias que tenemos que ir a buscar para poder trascender ese síntoma. Pero también es importante decir que el objetivo o el propósito de la bioexistencia consciente no es que solamente el síntoma se sane, sino que la vida del consultante se transforme. Y en ese camino de transformar la vida, los síntomas se vayan sanando. Exactamente. No tenemos el objetivo de terminar la consulta cuando el síntoma se va, sino que nuestro objetivo es que tu vida cambie para que no tengas que necesitar el mensaje de esos síntomas alrededor tuyo para que tu vida sea diferente. Estas son realmente diferencias importantes. Por otro lado, no somos una corriente, si bien tenemos base biológica, no nos asumimos solo biología. Solo biología, tal cual. O sea, nosotros pasamos por la biología para definitivamente tomar conciencia que venimos a hacer una experiencia biológica desde un lugar donde no somos solo biología. Esta experiencia biológica que comúnmente le llamamos vida, no es la vida en sí misma. Es un estado, una forma que tomamos en biología, por ende vamos a pensar en biología, vamos a vivir en biología, vamos a resolver en biología, pero no somos solo biología. Por eso también cuando estamos ante un síntoma que es netamente biológico, porque tiene que ver con alguna enfermedad,
nos apalancamos mucho en el diagnóstico y para eso estamos muy de la mano de la medicina tradicional. O sea, vamos a necesitar de ese diagnóstico que cuanto más preciso y más certero sea, nos va a permitir a nosotros poder encontrar más rápido el camino y la lógica que nos viene a mostrar ese síntoma. Exactamente, exactamente. Vamos a apalancarnos mucho en los estudios de diagnóstico y tratamiento. Cuanto más preciso sea el dato, más fácil va a ser arribar a las historias. Pero recuerden, no somos solo biología. En esta mirada, en esta mixtura, en esta convergencia que Pablo y Lucre supieron armar de una manera tan magistral y que permanentemente seguimos ayornando a través de las experiencias de miles y miles de consultores que abrevan sus datos a nuestro grupo de Facebook, donde permanentemente estamos sumando experiencias, datos, consultas, síntomas sanados y demás. Ahí nosotros vamos creciendo, Humano Puente va creciendo y va cambiando y va ayornándose y va mejorando los métodos de consulta y va mejorando los procesos y va avanzando en un montón de cosas donde vamos a ir depurando. Por eso cuando lean los libros de Pablo, gracias Ariel, gracias a todos. y gracias Gaby también. Ezequiela, que nos estaba saludando por ahí, gracias. Cuando lean los libros de Pablo, ustedes van a apreciar que el Pablo que escribió Me está jodiendo no es el mismo Pablo que escribió La economía del creador. Totalmente. No. Y nosotros, cada uno de nosotros, tampoco. No somos los mismos que cuando empezamos en este camino. Para nada, ¿no, Gaby? Nosotros en este camino, hoy yo estuve en mi consulta, ¿no? Yo fui consultante, hoy me tocó ser consultante. Bueno, hoy yo me reconocí en medio de la consulta, pensando, mientras estaba en mi reorixing, ustedes los que han hecho reorixing, los que van a consulta, saben que cuando estamos en un reorixing, no estamos en estado alfa, ni totalmente hipnotizados, ni levitando, no, estamos en conciencia. Y vamos y abordamos el reorixing con un nivel de conciencia totalmente distinto. Totalmente. Yo estaba en mi consulta y en medio de la consulta, en medio del reorixing, siendo mi abuela materna, como me tocó ser hoy, y yendo a buscar sus dolores y sus sentires, automáticamente me iba dando cuenta, iba tomando conciencia de por qué, siendo yo, mi abuela Natalia, tomaba esta decisión y no tomaba otra, y tenía esta relación con tal persona y no tomaba otra, porque el consultante que soy no es el mismo que aquel que empezó en consulta en el 2016. Para nada. Entonces, la invitación que les hacemos a cada uno es que vayan a encontrarse en la consulta, a buscarse en la consulta y a poder soltarse en este camino de conciencia. En este camino de conciencia, que es un camino hermoso, de disfrute, de desarrollo personal, de abundancia. De comprensión, de comprendernos a nosotros y entender el por qué nos pasan las cosas que nos pasan, ¿no? Comprender desde la lógica biológica, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Para qué estoy repitiendo este determinado patrón? ¿Para qué me sigue sucediendo lo que me está sucediendo? ¿Por qué sigo teniendo esta economía escasa? ¿Por qué no puedo comprarme mi casa? ¿Por qué no puedo tener pareja? ¿Por qué este dolor de rodilla? ¿O por qué tal dolencia en mi cuerpo? Todo tiene una razón. Y todo está ahí. Estoy creando inconscientemente todo eso para poder despertar. Es la única manera que tengo. Cuando algo me duele, cuando algo no me gusta, es la forma que tengo de poder trascenderlo. A través de eso que me molesta, a través de eso que no me gusta. Realmente nosotros estamos honrados. Alejandra, Cris. Hola, Cris, son todos muy generosos con nosotros, pero para nosotros esto es egoísmo puro. Total. Esto lo hacemos por nosotros. Esto que estamos hablando a esos aparentes terceros que están del otro lado de la pantalla y los que nos van a escuchar después en diferido,
lo hablamos para nosotros, para escucharnos nosotros, Para volver a escuchar. para volver a reafirmar que es por acá. acá. Que es por acá y O que sea, nosotros somos los primeros masoquistas que vamos todos los meses a consulta, porque obviamente en esa consulta nos vamos a encontrar con dolores y que seguramente van a ser cosas duras, difíciles. De hecho, en líneas generales salimos con los ojos así, de llorar y de la angustia que vivimos propia y la angustia propia de esos ancestros a los que vamos en cada consulta, pero después destrabamos el tiempo. Destrabamos ese tiempo y la vida no puede ser la misma, claro que no. Se va transformando, se van transformando todo el tiempo nuestra realidad se va transformando porque vamos creando desde otro lugar, vamos creando con un código nuevo, con ese código nuevo que somos. Y por supuesto que nos falta un montón, porque muchas veces es esa la pregunta, bueno, ¿y cuánto tiempo me lleva este proceso, este ciclo de consultas, como dicen ustedes? Hasta donde vos quieras, donde vos quieras profundizar en vos mismo. Esto es un camino y cada uno decide por dónde lo quiere caminar y hasta dónde lo quiere caminar. Por otro lado, si me va bien, si cada vez estoy mejor, si cada vez disfruto más de mi vida, ¿por qué lo voy a abandonar? Lore, hermosa. Lore. Cande, todos están por ahí, Alejandra. Sí, nos están escuchando de todos lados y de todo el mundo y es muy lindo saber que están ahí en vivo y también es muy lindo saber que como tenemos que agradecer tantos mensajes que vinieron esta semana. Fue una semana de mucho reconocimiento y nos sentimos honrados de que algo de todo esto que decimos acá les pueda servir a algunos pocos para que puedan despertar, para que les pique el bichito de la seguridad, de la curiosidad, y vayan y digan, bueno, a ver, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esto? Y vayan a consulta con alguno de estos tantos maravillosos seres que son los consultores de Humano Puente, que se sanan, que nos sanamos en cada una de las consultas que recibimos. Bueno, por otro lado, para aclararles, porque muchas veces nos escriben y nos preguntan, ¿pero ustedes atienden en consulta? Sí, nosotros también atendemos en consulta, más allá de que somos comunicadores, más allá de que hacemos este programa y que nos gusta contarles desde nuestra propia experiencia todo lo que es la bioexistencia consciente, nosotros también atendemos en consulta. Y de hecho, estábamos teniendo un par de lugares para el mes de julio que lo pusimos en nuestras redes. Así que quienes tengan ganas de sumarse y empezar un camino, bienvenidos sean también. Bueno, muy bien. Pero básicamente atendemos en consulta porque para nosotros esto es un disfrute. O sea, la verdad es que disfrutamos de lo que hacemos. Esto no es un trabajo, esto es una actividad, una hermosa actividad. Que es para nosotros. Es para nosotros. Es para despertarnos nosotros, para sanarnos nosotros. Viene ese consultante maravilloso a traerme una historia que tengo que ver en mí, sin duda. Yo quiero contarles algo a todos, así como, porque hoy lo conté en consulta, tomando conciencia, y no sé si lo conté en consulta o se lo conté a la consultante de la mañana, pero hoy lo conté. Pero tomé conciencia que hace 2 años y medio antes de la pandemia que nosotros no nos permitimos abrir agenda, que nosotros no nos permitíamos decir abiertamente en un espacio al público que tenemos lugar en la agenda. Esto es algo que para nosotros es raro. Porque nuestros consultantes se enganchan y terminan un proceso de un síntoma y quieren seguir otro. Y porque nos recomiendan y porque por lo que sea, no importa, porque es nuestra creación. Pero estamos contentos de por fin decirle alguna vez a tantos que nos llaman, decir, mirá, ahora puedo. Es maravilloso, por eso lo decimos, porque nos resulta muy raro. Exacto. Bueno, y en la semana que viene, para todos los que son consultores, estamos en el Congreso Humano Puente, lunes, martes y miércoles. Todo el día vamos a estar compartiendo todo lo nuevo,
todas las novedades, todo lo lindo que hemos vivido durante todo este año, así que seguramente el miércoles que viene a quienes se sumen en el programa les vamos a poder contar Sí, bueno, algunas cositas de este nuevo congreso. Así que bueno, ya se está terminando el programa. Agradecerles a todos. Siempre, gracias a todos. Qué lindo, Cristina de Rochis, Nidia, estás por ahí. Hola Nidia hermosa. Besos a todos hermosos, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí, por mandándonos mensajes después, para seguir alentándonos, para que sigamos en el programa. A veces tenemos ganas medio de claudicar, yo soy la que me canso más que Gustavo, y bueno, acá estamos porque realmente nos encanta hacer lo que hacemos y nos encanta poder seguir comunicando a toda la gente nueva que se va sumando. Así que, bueno, ya saben dónde encuentran los programas, va a quedar acá grabado también. Nos vemos el próximo miércoles y como les decimos siempre, a seguir sanando juntos. Chao, que tengan linda semana.